Las palabras de Rodrigo me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba yo, parado en la entrada de mi propia casa, la casa que yo había ayudado a comprar, escuchando a mi yerno decirme exactamente lo que pensaba de mí. Lo mejor que podrías hacer por esta familia, Roberto, sería desaparecer y dejarnos vivir en paz, dijo Rodrigo, mirándome con ese desprecio que había perfeccionado durante los últimos 5 años. Cada vez que vienes, arruinas el ambiente. Nadie quiere tenerte cerca, ni siquiera Daniela, aunque es demasiado educada para decírtelo. Mi hija Daniela estaba ahí, parada junto a él en la sala de estar, con los ojos fijos en el piso de madera italiana que yo había pagado. No dijo nada, no me defendió, simplemente se quedó ahí, con sus manos perfectamente manicuradas entrelazadas frente a ella, usando ese vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de una familia promedio. De hecho, continuó Rodrigo ajustándose el Rolex que llevaba en la muñeca, ese que yo le había regalado en su cumpleaños hace 2 años, la fiesta de compromiso que tanto te emociona, la que insistes en mencionar cada vez que hablas con nosotros, sería mucho mejor sin ti. Así que hazme un favor. Cuando llegue el día, encuentra algo más que hacer. Cualquier cosa, pero no aparezcas. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Mis manos, esas manos que habían trabajado durante 43 años para construir una vida, temblaban ligeramente a mis costados. Tenía 72 años. Había sobrevivido a la muerte de mi esposa. Había criado a mi hija sola después de que María Elena falleciera. Y ahora, parado en la casa que mi dinero había ayudado a comprar, mi propio yerno me estaba diciendo que desapareciera de la vida de mi única hija. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de México nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia que va a dejarte con la boca abierta, porque lo que hice después, lo que le hice a Rodrigo y a mi propia hija, cambió todo. Y te prometo que para cuando termine de contarte esta historia, vas a entender exactamente por qué lo hice, cómo llegué hasta aquí, cómo llegué al punto donde mi propio yerno me deseaba lo peor y mi hija permitía que me hablara así. Déjame contarte desde el principio, desde el día en que cometí el error más grande de mi vida, ser demasiado generoso con las personas equivocadas. Hace 7 años y 4 meses, yo había vendido la casa familiar donde Daniela había crecido. Era una propiedad hermosa en las lomas de Chapultepec, con jardín, 4 habitaciones y cada rincón lleno de recuerdos de María Elena. Recuerdo el día que firmé los papeles de venta, sentado en la notaría con mi abogada Lucía a mi lado. Mis manos temblaban mientras escribía mi firma. La casa se vendió por 18,750,000 pesos. 18,750,000 pesos, que representaban cada hora extra que había trabajado, cada fin de semana que había sacrificado, cada vacación que María Elena y yo habíamos pospuesto para ahorrar. Esa casa era nuestro legado. Era el lugar donde Daniela había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Pero Daniela estaba por casarse. Tenía 32 años y había conocido a Rodrigo 2 años antes en una conferencia de negocios. Él trabajaba en finanzas, o eso decía, aunque nunca quedó muy claro exactamente qué hacía. Siempre hablaba de inversiones y oportunidades, pero nunca vi resultados concretos de su trabajo. Lo que sí vi fue su gusto por las cosas caras, relojes de lujo, cenas en los mejores restaurantes, viajes a Europa cada 3 meses. «Papá», me había dicho Daniela aquella tarde de mayo, sentada conmigo en la terraza de la casa, «Rodrigo y yo queremos comprar una casa antes de casarnos, algo que sea realmente nuestro, donde podamos empezar nuestra vida juntos». «Es una buena idea, mi niña», le respondí, usando el apodo que había usado desde que era pequeña. «¿Han estado ahorrando?». Vi algo cambiar en su expresión, una pequeña incomodidad que trató de ocultar con una sonrisa. «Bueno, papá, la verdad es que con los gastos de la boda y todo, pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos, solo con el enganche, por supuesto. Nosotros pagaríamos la hipoteca. La casa que tenían en mente costaba 22,000 de pesos, 21 millones de pesos. Querían que yo pusiera 9,500,000 pesos para el enganche, casi 10 millones de pesos.
más de la mitad de lo que había obtenido por la venta de mi casa, la casa donde mi esposa había muerto 3 años antes, donde cada habitación todavía guardaba su esencia. Daniela, comencé sintiendo un nudo en la garganta, eso es mucho dinero, mi amor. Es casi todo lo que tengo de la venta de nuestra casa. Lo sé, papá, dijo ella, y vi lágrimas formándose en sus ojos, esas lágrimas que siempre habían podido conmigo, incluso cuando era una niña y quería algo que no podíamos pagar. Pero tú siempre dijiste que lo más importante era la familia, y Rodrigo y yo, vamos a ser tu familia. Vas a ser el abuelo de nuestros hijos algún día. Esta inversión es en nuestro futuro juntos. Rodrigo apareció entonces, saliendo de la casa con 2 copas de vino. Le pasó una a Daniela y me miró con esa sonrisa que ahora reconozco como condescendiente, pero que en ese momento interpreté como amabilidad. Don Roberto, dijo usando el don que sonaba respetuoso, pero que luego aprendí que usaba con sarcasmo, entiendo su preocupación. Es mucho dinero, pero piénselo así. Cuando Daniela y yo tengamos éxito, cuando mi carrera despegue como sé que lo hará, usted siempre tendrá un lugar en nuestra casa. Será su casa también. De hecho, hizo una pausa, como si la idea acabara de ocurrírsele, aunque ahora sé que lo tenía planeado. Podríamos poner su nombre en la escritura, como copropietario. Así siempre tendría derechos sobre la propiedad. Esas palabras fueron como música para mis oídos. Copropietario. Siempre tendría un lugar. No estaría solo en mi vejez. María Elena había muerto dejándome en una casa demasiado grande, demasiado llena de recuerdos dolorosos. La idea de ser parte de la nueva familia de Daniela, de tener un lugar donde pertenecer, donde pudiera ver crecer a mis futuros nietos, era exactamente lo que mi corazón solitario necesitaba escuchar. Está bien, dije finalmente, sintiendo las lágrimas en mis propios ojos. Lo haremos. Venderé la casa y les daré el dinero para el enganche. Daniela se levantó de un salto y me abrazó con tanta fuerza que por un momento pude sentir a mi pequeña niña otra vez, no a la mujer de 32 años que se estaba por casar. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. No te arrepentirás, te lo prometo. Siempre cuidaremos de ti. Rodrigo extendió su mano para estrechar la mía. Su apretón fue firme, su sonrisa amplia. No se preocupe, don Roberto. Esta es una inversión en familia. Nosotros nos encargaremos de usted, tal como usted se está encargando de nosotros ahora. 2 meses después, yo estaba parado en la notaría otra vez, esta vez con un cheque certificado por 9,500,000 pesos. 9,5 millones de pesos que representaban no solo la venta de mi casa, sino también parte de mis ahorros de toda una vida. Lo entregué con manos temblorosas, pero con el corazón lleno de esperanza. La abogada Lucía, que había manejado mis asuntos legales durante 20 años, me había ayudado a asegurarme de que mi nombre estaba en la escritura como copropietario con el 35% de la propiedad. Roberto, me había dicho Lucía en su oficina días antes, ajustándose los lentes mientras revisaba los documentos. ¿Estás seguro de esto? Es una cantidad enorme de dinero. Es mi hija, Lucía, le había respondido, y me prometieron que siempre tendré un lugar con ellos. Además, mi nombre estará en la escritura. No es solo un regalo, es una inversión familiar. Lucía no parecía convencida, pero firmó como testigo de todas formas. Ahora, mirando atrás, desearía haber escuchado la preocupación en su voz. Desearía haber prestado atención a esa pequeña arruga de inquietud en su frente. La boda se llevó a cabo 4 meses después, en el castillo de Chapultepec. Fue un evento espectacular que costó 2,800,000 pesos adicionales. 2,800,000 pesos. Rodrigo insistió en que todo fuera de primera clase. Orquesta en vivo, catering de un restaurante con estrella Michelin, flores importadas de Holanda, fotógrafo que había trabajado con celebridades. Y sí, yo pagué el 40% de esos costos también. 120,000 pesos más que salieron de mis ahorros. Papá, queremos que sea una boda que la gente recuerde, me había dicho Daniela. Una boda digna de nuestra familia. Y lo fue. Fue hermosa. Mi hija se veía radiante en su vestido de Vera Wang, que costó 180,000 pesos. Rodrigo lucía impecable en su smoking italiano de 95,000 pesos. Yo bailé con Daniela al ritmo de la canción que solía cantar María Elena, llorando mientras la sostenía en mis brazos, y pensaba en cómo mi esposa
hubiera amado ver este día. En mi discurso durante la recepción, parado frente a 200 invitados, dije: María Elena y yo siempre soñamos con este día. Ver a nuestra hija Daniela tan feliz, tan enamorada, es el mayor regalo que la vida podría darme. Rodrigo, te confío lo más preciado que tengo. Cuida de mi niña como yo lo he hecho todos estos años. Y sepan ambos que siempre, siempre tendrán mi apoyo y mi amor incondicional. Rodrigo se levantó entonces, levantó su copa, y dijo algo que todos pensaron que era hermoso, pero que ahora sé que era una mentira perfectamente ensayada. Don Roberto, usted no solo me está dando a su hija, nos está dando un futuro, y le prometo que ese futuro incluirá siempre un lugar para usted en nuestra familia. Usted nunca estará solo mientras nosotros estemos aquí. Los primeros 6 meses después de la boda fueron aceptables. Me mudé a un departamento más pequeño en La Condesa, un lugar de 2 habitaciones que costaba 22,000 pesos al mes de renta. Había bajado drásticamente mi nivel de vida, pero me decía a mí mismo que valía la pena. Daniela y Rodrigo me invitaban a comer cada 2 domingos. Las visitas eran un poco tensas, pero yo lo atribuía al ajuste normal de los recién casados. Luego comenzaron los pequeños desaires, pequeñas cosas que en ese momento traté de ignorar, de justificar, de minimizar. La primera vez que lo noté fue en diciembre, durante la cena de Navidad. Había llegado con regalos para ambos, un perfume caro para Daniela y una pluma Montblanc para Rodrigo que me había costado 28,000 pesos. Cuando llegué a la puerta de su casa, esa casa que mi dinero había ayudado a comprar, Rodrigo abrió y antes de siquiera saludarme dijo: «Llegas temprano, don Roberto. La cena no estará lista hasta dentro de 1 hora». No fue un «Hola papá, qué bueno verte». No fue un «Pasa, estás en tu casa». Fue una observación fría sobre mi puntualidad, como si fuera un invitado inoportuno en lugar del copropietario de la casa. «Perdón», dije sintiéndome extrañamente avergonzado. «Pensé que habíamos dicho a las 7. Dijimos 7:30», respondió Rodrigo, sin moverse del marco de la puerta. Daniela apareció detrás de él. «Está bien, Rodrigo, déjalo pasar», dijo ella, pero no con el tono alegre que usaría para recibir a alguien querido. Era el tono que usarías para calmar una situación incómoda. Entré y me senté en la sala, esperando durante casi 1 hora y media mientras ellos terminaban de preparar la cena. Nadie me ofreció nada de beber. Nadie vino a hacerme compañía. Pude escucharlos en la cocina, riendo y hablando, mientras yo estaba solo en la sala mirando el árbol de Navidad que ellos habían decorado sin invitarme. Cuando finalmente nos sentamos a cenar, Rodrigo comenzó a hablar sobre un viaje que habían planeado a París para Año Nuevo. «Nos vamos 5 días», dijo, cortando su filete. «Primera clase, por supuesto. Nos hospedaremos en el Hotel Plaza Athénée. Daniela siempre ha querido ver París en Año Nuevo». «Suena maravilloso», dije, tratando de sonar entusiasta. «María Elena y yo fuimos a París en nuestra luna de miel. Es una ciudad hermosa». Rodrigo y Daniela intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Luego Rodrigo dijo: «Sí, bueno, nosotros vamos a hacer las cosas un poco diferente a como las hicieron ustedes. Sin ofender, pero María Elena y usted eran más tradicionales. Nosotros somos más modernos en nuestro enfoque». Sentí una punzada en el pecho al escuchar el nombre de mi esposa en su boca, dicho con ese tono ligeramente despectivo. Pero me dije a mí mismo que estaba siendo sensible, que Rodrigo no había querido sonar irrespetuoso. «El viaje costará alrededor de 320,000 pesos», continuó Rodrigo, «pero vale la pena. Hay que vivir la vida mientras se pueda. ¿No es así, don Roberto? 320,000 pesos, para 5 días, y acababan de mudarse a una casa con una hipoteca mensual de 89,000 pesos. Hice un cálculo rápido en mi cabeza y me pregunté cómo podían permitirse esos gastos, pero no dije nada. No quería ser el suegro entrometido, el viejo que cuestiona cada decisión de los jóvenes. «Les deseo un viaje maravilloso», dije simplemente. 2 semanas después, mientras estaban en París, me llamó Daniela. Necesitaban que les depositara 45,000 pesos. «Es que nos hemos pasado un poco del presupuesto, papá, y la tarjeta de crédito está al límite. Te lo devolveremos cuando regresemos, te lo prometo». Hice el depósito esa misma tarde. Nunca me devolvieron el dinero. Cuando pregunté al respecto un mes después, Rodrigo dijo: «Don Roberto,
Después de todo lo que hemos invertido en esta casa, de la cual usted es copropietario y se beneficia del valor en aumento, creo que 45,000 pesos es un monto menor. Considérelo como su contribución a los gastos del hogar. Traté de no tomarlo personal. Traté de recordar las palabras de Rodrigo en la boda. Usted nunca estará solo mientras nosotros estemos aquí. Pero los desaires continuaron y empeoraron. El primer desaire realmente doloroso llegó en marzo del siguiente año. Era mi cumpleaños número 69. Daniela me había dicho que vendrían a mi departamento para celebrar conmigo. Compré comida para 3 personas, pastel de chocolate que a ella le encantaba, decoré el pequeño comedor con globos. Me sentía tonto haciéndolo, un hombre de casi 70 años colgando globos, pero estaba emocionado de pasar tiempo con mi hija. Esperé, y esperé, y esperé. A las 8 de la noche, 3 horas después de la hora acordada, finalmente sonó mi teléfono. «Papá, lo siento muchísimo», dijo Daniela, con ruido de fondo que sonaba como música de restaurante. «Se nos complicó el día y terminamos yendo a cenar con unos amigos de Rodrigo que están de visita. Ya es muy tarde para pasar. Te compensaremos la próxima semana, ¿ok?» Nunca lo compensaron, y lo que más dolió no fue que olvidaran mi cumpleaños, sino que claramente no lo habían olvidado, porque Daniela llamó para cancelar. Simplemente habían elegido pasar el tiempo con otras personas. Yo no era la prioridad, ni siquiera era una prioridad menor, era una obligación que podía posponerse indefinidamente. Me senté solo en mi departamento esa noche, mirando el pastel sin tocar, los globos que ahora parecían burlarse de mi soledad, y comí un pedazo de pastel mientras veía fotografías viejas de María Elena. Ella nunca habría permitido que Daniela me tratara así, pero ella no estaba aquí para defenderme. 2 meses después, en mayo, me invitaron a una cena en su casa. Pensé que tal vez era su forma de compensar el cumpleaños olvidado. Llegué con una botella de vino cara, 4,500 pesos, porque quería mostrar que no guardaba rencor. Cuando entré, la casa estaba llena de gente. Había al menos 20 personas que no conocía, todos elegantemente vestidos, sosteniendo copas de champán. Era una fiesta, pero nadie me había dicho que era una fiesta. «Don Roberto», dijo Rodrigo cuando me vio, con ese tono que ahora reconocía como apenas conteniendo su molestia. «No esperábamos que vinieras tan casual». Miré mi ropa. Llevaba pantalones de vestir limpios y una camisa de botones. No era un smoking, pero era apropiado para una cena familiar. O eso había pensado. Daniela dijo que era una cena familiar, respondí, sintiendo calor subir a mis mejillas mientras todos en la sala me miraban. «Es una cena familiar», intervino Daniela rápidamente, aunque su tono tenía una tensión que no pude identificar. «Estos son todos amigos cercanos, prácticamente familia». Me presentaron a algunas personas, pero fue claro que yo era el invitado incómodo, el viejo mal vestido en una fiesta elegante. Durante la cena me sentaron en el extremo de la mesa, lejos de Daniela y Rodrigo que estaban en el centro, animando la conversación. Nadie me preguntó nada, nadie incluyó mi opinión. Cuando intenté contribuir a una conversación sobre economía, un tema que conocía bien después de 43 años en negocios, Rodrigo me interrumpió a mitad de frase. «Con todo respeto, don Roberto, las cosas han cambiado mucho desde que usted estaba activo en el mundo de los negocios. La economía moderna funciona de manera muy diferente». Varios de los invitados rieron. No fue una risa cruel, pero tampoco fue cálida. Fue la risa de personas que estaban de acuerdo con Rodrigo, que veían a este viejo en el extremo de la mesa como una reliquia de otra época. Me quedé callado el resto de la cena, comiendo en silencio, mientras las conversaciones fluían a mi alrededor sin incluirme. Cuando me despedí esa noche, Daniela me acompañó a la puerta. Por un momento pensé que tal vez diría algo, que reconocería lo incómodo que había sido todo. En cambio dijo, «Gracias por venir, papá, y no te preocupes por tu ropa». Nadie realmente lo notó, pero sí lo habían notado. Todos lo habían notado, incluyendo ella. Junio trajo una humillación diferente. Daniela me llamó un viernes por la tarde, algo inusual, porque rara vez me llamaba sin una razón específica. «Papá, necesito preguntarte algo», dijo, y en su voz había una mezcla de tensión e incomodidad. Rodrigo recibió una oportunidad de inversión increíble. Un socio suyo está abriendo un restaurante en Polanco y necesitan inversionistas. Nos está ofreciendo entrar por 380,000 pesos. 380,000 pesos.
otro préstamo que nunca sería devuelto. Daniela, mi amor, comencé cuidadosamente, porque había decidido que necesitaba empezar a establecer límites. Ya he contribuido mucho financieramente. La casa, la boda, los 45,000 pesos para París que nunca me devolvieron. Mis ahorros se están agotando. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, papá, eres copropietario de esta casa. Cada peso que invertimos aquí aumenta el valor de tu inversión también. ¿No quieres que tengamos éxito? Por supuesto que quiero que tengan éxito, pero, además, me interrumpió, y su voz había adquirido un tono que nunca antes había escuchado de ella, frío y calculador. Rodrigo dice que si realmente confiaras en nosotros, en nuestra capacidad para hacer crecer nuestro patrimonio, no dudarías en invertir en nuestras oportunidades. No es cuestión de confianza, Daniela, es cuestión de que tengo 70 años y necesito mantener algunos ahorros para mi propia vejez. Otro silencio. Luego, está bien, papá, entiendo, olvídalo. Pero no lo olvidó. Durante las siguientes 3 semanas, Daniela apenas respondió a mis llamadas. Cuando lo hacía era breve y fría. Y entonces llegó el día del bautizo de la hija de su prima. Yo había sido invitado al bautizo, por supuesto. Era familia. Pero cuando llegué a la iglesia, Daniela y Rodrigo estaban sentados con otros familiares en las primeras bancas. Había espacio junto a ellos, pero cuando caminé hacia allá, Rodrigo puso su mano en el asiento vacío y dijo: «Este asiento está reservado para la madrina, don Roberto». No lo estaba. La madrina ya estaba sentada en la fila de enfrente. Era una mentira obvia, una forma de decirme que no era bienvenido a su lado. Me senté solo en una banca al fondo de la iglesia, viendo la ceremonia desde lejos, sintiéndome exactamente como lo que era, un extraño en su propia familia. En la recepción después, las cosas empeoraron. Rodrigo había organizado las mesas y yo estaba sentado en una mesa con personas que apenas conocía, parientes lejanos que tampoco conocían a nadie más. No estaba en la mesa de Daniela, no estaba ni siquiera cerca de la mesa de Daniela. Cuando finalmente me acerqué para felicitar a los padres del bebé, Rodrigo estaba ahí, con su brazo alrededor de Daniela. «Don Roberto», dijo con esa sonrisa que ahora odiaba, «qué bueno que pudiste venir, aunque hubiera entendido perfectamente si tenías otros planes. Sé que estas reuniones familiares pueden ser cansadas para alguien de tu edad, como si yo fuera demasiado viejo, demasiado débil, demasiado obsoleto para ser parte de eventos familiares. Tenía 70 años, no 90. Todavía estaba perfectamente capaz de participar en la vida familiar, pero Rodrigo estaba pintando una narrativa diferente, una donde yo era el abuelo senil que era mejor mantener a distancia. Durante los siguientes 6 meses, las cosas se deterioraron sistemáticamente. Cada visita traía una nueva humillación, un nuevo desaire. Cuando les llevaba comida casera que había preparado, Rodrigo decía: «Qué amable, don Roberto, pero realmente preferimos comida más fresca. Nunca sabemos cuánto tiempo lleva preparada», insinuando, sin decirlo directamente, que mi comida podría no ser segura. Cuando ofrecía ayudar con reparaciones menores en la casa, su casa, la casa que mi dinero había ayudado a comprar, Rodrigo decía: «No queremos que te lastimes, don Roberto. A tu edad, incluso tareas simples pueden ser peligrosas. Llamaremos a un profesional», como si yo fuera incompetente, frágil, inútil. Cuando intentaba dar consejos basados en mis décadas de experiencia, Rodrigo respondía con: «Aprecio tu perspectiva, don Roberto, pero las cosas han cambiado mucho desde tu época. La tecnología moderna, las nuevas metodologías. Bueno, es un mundo diferente ahora». Cada comentario era un pequeño corte. Ninguno era lo suficientemente grave como para confrontar directamente sin parecer sensible o exagerado, pero juntos, acumulados durante meses, durante años, se convirtieron en una herida profunda que nunca sanaba. Y Daniela, mi dulce Daniela, mi pequeña niña, nunca me defendió, ni una sola vez. Cuando Rodrigo me menospreciaba, ella miraba hacia otro lado. Cuando me excluían de planes familiares, ella se encogía de hombros. Cuando claramente me trataban como un ciudadano de segunda clase en la casa que yo había ayudado a comprar, ella permanecía en silencio. «Daniela», le pregunté una vez, durante una de las raras ocasiones en que estábamos solos, «¿está todo bien? Siento que Rodrigo está. No lo sé, molesto conmigo por algo». Ella suspiró
como si mi pregunta fuera agotadora. Papá, Rodrigo está bajo mucha presión en el trabajo. No es personal, solo. Trata de no ser tan sensible, ¿ok? A veces tus comentarios pueden ser un poco inapropiados. Mis comentarios, inapropiados. Yo, que nunca había hecho más que amar y apoyar a mi hija, ahora era el problema. Yo era demasiado sensible. Yo era inapropiado. El abuso financiero también se intensificó. Durante esos 5 años, yo había continuado ayudando económicamente. Cada vez que Rodrigo presentaba alguna emergencia o oportunidad, habían sido 127,000 pesos para reparaciones urgentes en la casa, que resultaron ser una remodelación completa de la cocina que ellos simplemente querían, 89,500 pesos para el tratamiento médico de Daniela, que luego descubrí fue un retiro de spa de lujo en Tulum, 234,000 pesos para la inversión empresarial de Rodrigo, que nunca generó ningún retorno, 76,000 pesos para un préstamo de emergencia cuando supuestamente Rodrigo estaba entre trabajos, aunque luego vi fotos en su Instagram de ese mismo mes cenando en restaurantes de 3,000 pesos por persona, 168,000 pesos en 1900 regalos para cumpleaños, aniversarios y otras ocasiones donde se esperaba que yo contribuyera generosamente. En total, en esos 5 años, después de darles 9,500,000 pesos para la casa y más de 1,000,000 para la boda, había dado otros 694,500 pesos adicionales. 694,500 pesos que nunca fueron devueltos, nunca fueron agradecidos apropiadamente y definitivamente nunca fueron suficientes. Mientras tanto, yo vivía en un departamento de 2 habitaciones, compraba mi ropa en tiendas de descuento, cocinaba en casa para ahorrar dinero y había cancelado mi membresía en el club de golf que había disfrutado durante 30 años porque ya no podía permitirme el lujo. Mientras ellos vivían en una casa de 22 millones de pesos, tomaban vacaciones a Europa 2 veces al año, compraban ropa de diseñador, cenaban en los mejores restaurantes y conducían autos de lujo. Todo esto con un trabajo de Rodrigo que nunca parecía generar suficientes ingresos, pero de alguna manera siempre había dinero para lo que ellos querían. Y entonces llegó el anuncio de la fiesta de compromiso. En septiembre, Daniela me llamó con noticias emocionantes. Su mejor amiga Sofía se iba a comprometer y Daniela y Rodrigo habían ofrecido organizar la fiesta de compromiso en su jardín. «Va a ser hermoso, papá», dijo Daniela, con más emoción en su voz de la que había escuchado en meses. «Vamos a contratar el mejor servicio de catering de la ciudad, decoradores profesionales, música en vivo. Queremos que sea una noche mágica para Sofía y Fernando». «Suena maravilloso, mi amor», respondí, genuinamente feliz de escucharla tan emocionada. «¿Cuándo es?» «En 6 semanas. El 28 de octubre, sábado por la noche. Ya confirmaron 150 invitados. Me encantaría ayudar con lo que necesites», ofrecí, porque a pesar de todo, todavía amaba a mi hija y quería verla feliz. Hubo una pausa. «Bueno, papá, la verdad es que ya tenemos todo planeado. Rodrigo está manejando todos los detalles». «Por supuesto que sí». Rodrigo, que nunca parecía tener dinero para pagar su parte de la hipoteca a tiempo, pero de alguna manera tenía dinero para organizar una fiesta elaborada. 2 semanas después, estaba en su casa para una comida dominical. Fue entonces cuando escuché a Rodrigo hablando por teléfono con el organizador del evento. «Sí, confirmamos los 3,200,000 pesos», estaba diciendo Rodrigo. «Mitad ahora, mitad la semana del evento. Todo incluido como discutimos. 3,200,000 pesos por una fiesta de compromiso. No era ni siquiera su boda, era una fiesta para amigos». Cuando colgó no pude evitar preguntar: «Rodrigo, 3,200,000 pesos? Eso es muchísimo dinero para una fiesta». Rodrigo me miró con esa expresión que había perfeccionado, esa mezcla de condescendencia y molestia. «Don Roberto, cuando uno tiene cierto estatus social que mantener, ciertas expectativas que cumplir, estos son los costos. No todos podemos vivir de manera tan modesta como usted elige vivir». Modesta, como si yo eligiera vivir en un departamento pequeño, como si eligiera limitar mis gastos, como si no fuera porque había dado la mayor parte de mi patrimonio a ellos. Pero, continué,
aunque sabía que debía quedarme callado. «¿Tienen ese dinero? Es decir, con la hipoteca y todo». La expresión de Rodrigo cambió. La irritación se convirtió en algo más frío, más hostil. «Nuestras finanzas no son tu preocupación, don Roberto. Daniela y yo somos adultos, perfectamente capaces de manejar nuestros propios asuntos». Daniela entró en ese momento, sosteniendo una bandeja con cafés. «¿De qué están hablando?» «Tu papá está preocupado por el costo de la fiesta», dijo Rodrigo con un tono que claramente implicaba que yo estaba siendo irracional. «Papá», dijo Daniela, y en su voz había un cansancio que me dolió más que cualquier insulto directo. «Por favor, ya somos adultos. Podemos tomar nuestras propias decisiones financieras». Me quedé callado entonces, pero por dentro algo estaba comenzando a cambiar. Una pequeña voz que había estado susurrando durante 5 años se estaba haciendo más fuerte. «¿Cuánto más vas a soportar?». Finalmente llegó el día que todo cambió. Era el 25 de octubre, 3 días antes de la fiesta de compromiso. Había estado llamando a Daniela durante 2 días, pero ella no respondió. Finalmente decidí ir a su casa, usando la llave que me habían dado cuando compramos la propiedad, esa llave que se suponía simbolizaba que siempre era bienvenido. Cuando entré, Daniela y Rodrigo estaban en la sala con varios catálogos de viajes esparcidos sobre la mesa de café que había costado 87,000 pesos y que yo había ayudado a pagar. «Don Roberto», dijo Rodrigo sin levantarse, sin siquiera parecer sorprendido de verme aunque yo había usado mi llave sin avisar, «no sabíamos que vendrías». «He estado tratando de contactar a Daniela», dije, mirando a mi hija que evitaba mi mirada. «Quería confirmar los detalles de la fiesta del sábado. ¿A qué hora debo llegar?». Rodrigo y Daniela intercambiaron una mirada. Fue en ese momento cuando supe. Antes de que cualquiera de ellos hablara, lo supe. «Papá», comenzó Daniela, todavía sin mirarme directamente a los ojos, «sobre la fiesta. Hemos estado hablando y, bueno, va a ser un evento muy elegante, muy selecto, solo las personas más cercanas a Sofía y Fernando». «Entiendo», dije, aunque no entendía nada. «Soy familia, por supuesto que estaré ahí». Fue entonces cuando Rodrigo se levantó. Se acercó a mí, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto tan claramente. Desprecio absoluto. «Don Roberto», dijo, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, «déjame ser directo, porque creo que ha habido una falta de claridad en nuestra comunicación. Esta fiesta es un evento importante para nosotros, para nuestra imagen social, para nuestras conexiones profesionales. Va a asistir gente importante, gente influyente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran antes de continuar. «Francamente, tu presencia sería incómoda. Siempre haces comentarios inapropiados, siempre hay que explicarte cosas, siempre te ves, bueno, fuera de lugar. Esta noche necesitamos que todo sea perfecto, y honestamente, lo mejor que podrías hacer por esta familia, por Daniela, sería no aparecer». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mis manos comenzaron a temblar. Miré a Daniela esperando, rogando que ella dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su marido que estaba siendo cruel. Pero Daniela solo dijo, con voz suave pero firme, «Creo que Rodrigo tiene razón, papá. Tal vez sea mejor si esta vez te saltas la fiesta. No queremos que te sientas incómodo, y francamente va a ser una noche muy larga. A tu edad, probablemente no lo disfrutarías de todas formas. A mi edad, incómodo, fuera de lugar, comentarios inapropiados. Cada palabra era como un cuchillo. Pero fue lo que vino después lo que realmente me rompió. De hecho», dijo Rodrigo, volviendo a sentarse en el sofá, como si estuviera discutiendo algo trivial como el clima, «he estado pensando que en general sería mejor si espaciáramos más tus visitas. Daniela y yo necesitamos nuestro espacio como pareja. Tus visitas constantes, tus llamadas, tu presencia está empezando a sentirse asfixiante». Miré a mi alrededor, la casa que mi dinero había ayudado a comprar, los muebles que yo había ayudado a financiar, la vida que yo había hecho posible para ellos. «Rodrigo», dije, mi voz temblando pero tratando de mantener algo de dignidad, «esta es técnicamente mi casa también. Mi nombre está en la escritura como copropietario». Rodrigo sonrió entonces. No fue una sonrisa amigable. Fue la sonrisa de alguien que estaba a punto de revelar que había ganado un juego que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. «Ah, sí, eso. Bueno, don Roberto, técnicamente tienes el 35%.
Nosotros tenemos el 65%. Y como residentes principales y accionistas mayoritarios, tenemos el derecho de decidir quién es bienvenido en nuestra propiedad y cuándo. Hablé con nuestro abogado al respecto. Daniela puso su mano en el brazo de Rodrigo, no para detenerlo, sino en un gesto de apoyo. Ella estaba de su lado, completamente de su lado. «Papá», dijo ella, finalmente mirándome a los ojos, y lo que vi ahí me destruyó. «Creo que todos necesitamos un poco de espacio. Has sido muy generoso con nosotros, y lo apreciamos, pero a veces tu generosidad se siente como una forma de control, como si porque diste dinero, tienes derecho a estar involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Control». Ella pensaba que mi amor, mi apoyo, mi deseo de ser parte de sus vidas, era control. «Entonces», dije, sintiendo que se me estaba quebrando la voz pero negándome a llorar frente a ellos, «¿qué están diciendo exactamente?» Rodrigo se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana, mirando su jardín, el jardín donde en 3 días se llevaría a cabo una fiesta de 3 millones de pesos. «Lo que estamos diciendo, don Roberto», dijo sin voltear a mirarme, «es que sería mejor para todos si desaparecieras un poco de nuestras vidas. Tómate un tiempo, encuentra tus propios intereses, tus propios amigos. Deja de depender tanto de nosotros para tu felicidad. Y definitivamente no vengas a la fiesta del sábado». Fue en ese preciso momento, parado en esa sala elegante llena de cosas que mi dinero había ayudado a pagar, escuchando a mi yerno decirme que desapareciera y a mi hija no hacer nada para defenderme, que algo dentro de mí cambió fundamentalmente. No se rompió exactamente. Fue más como si algo que había estado dormido durante 5 años finalmente despertara. Las palabras de Rodrigo todavía resonaban en mis oídos. «Lo mejor que podrías hacer por esta familia sería desaparecer». Miré a mi hija, mi pequeña Daniela, la niña que había llevado en mi espalda cuando aprendía a caminar, la adolescente que había consolado cuando su primer novio la lastimó, la joven mujer que había apoyado en cada decisión, en cada sueño. Y ahora me miraba con una mezcla de culpa y determinación, esperando que yo simplemente aceptara este veredicto y me fuera. «Tienen razón», dije finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Mi voz no temblaba, mis manos habían dejado de temblar. Algo frío y claro había tomado su lugar. Debería irme. Caminé hacia la puerta. Ninguno de los dos se movió para detenerme. Ninguno dijo, «Espera, papá, no lo decimos en serio». Ninguno mostró el más mínimo remordimiento. Cuando llegué a la puerta, me volteé una última vez. «Una cosa más», dije. «Esa fiesta del sábado, la de 3 millones de pesos, ¿de dónde piensan sacar ese dinero?» Rodrigo soltó una risa corta. «Eso no es tu problema, don Roberto. Como te dijimos, nuestras finanzas no son tu preocupación». Asentí lentamente. «Tienes razón, no son mi preocupación. Que tengan una linda noche». Salí y cerré la puerta detrás de mí. Caminé hacia mi auto con pasos medidos, consciente de que probablemente me estaban mirando desde la ventana. No corrí, no me apuré. Simplemente caminé con la dignidad que había mantenido durante 70 años. Pero en el momento en que me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta, saqué mi teléfono. Marqué el número de mi abogada Lucía. «Lucía», dije cuando ella contestó, «soy Roberto. Necesito verte mañana en tu oficina. Es urgente». Podía escuchar la preocupación en su voz. «Roberto, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» «Pasó algo», respondí, mirando la casa frente a mí, esa casa hermosa con su jardín perfectamente cuidado, sus ventanas iluminadas. «Pero ahora voy a arreglarlo». A la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba sentado en la oficina de Lucía. Ella me estudió con cuidado, notando algo diferente en mi expresión. «Cuéntame todo», dijo, poniendo sus manos sobre el escritorio. Le conté sobre los 5 años de desaires, de humillaciones, de abuso financiero. Le hablé de los 694.500 pesos adicionales que había dado. Le describí la conversación de ayer palabra por palabra. Cuando terminé, Lucía estaba apretando la mandíbula, sus ojos brillando con una furia profesional. «Roberto», dijo finalmente, «¿recuerdas cuando firmamos los documentos de la casa hace 7 años? ¿Recuerdas que te dije que debíamos protegerte legalmente?» Asentí. «Bueno», continuó sacando una carpeta gruesa de su archivador, «lo hicimos, y lo hicimos muy bien. Tu nombre no está simplemente en la escritura,
Eres copropietario legal del 35% de esa propiedad. Pero además, hizo una pausa ajustándose los lentes. El documento tiene cláusulas muy específicas sobre el uso de la propiedad para eventos comerciales. ¿Eventos comerciales?, pregunté, confundido. Esta fiesta de compromiso, explicó Lucía, que están cobrando o usando para establecer conexiones profesionales, que están tratando como un evento de networking, técnicamente califica como uso comercial de la propiedad. Según las cláusulas que incluimos, cualquier uso comercial de la propiedad requiere el consentimiento por escrito de todos los copropietarios. Sentí algo moverse en mi pecho, una pequeña chispa de esperanza, de poder. ¿Estás diciendo que puedo? Estoy diciendo, interrumpió Lucía con una sonrisa que no había visto en años, que tienes el poder legal de prohibir ese evento en esa propiedad si así lo decides. Y que si ya contrataron servicios usando esa ubicación sin tu consentimiento escrito, están técnicamente violando los términos de la copropiedad. Me recosté en la silla, procesando esto. ¿Y la fiesta específicamente? ¿Puedo cancelarla? Lucía asintió. Roberto, eres copropietario. Tienes derechos. Durante años has dejado que te traten como si no los tuvieras, pero legalmente, ante los ojos de la ley mexicana, esa casa es tuya en un 35%, y cualquier decisión mayor sobre el uso de la propiedad requiere tu consentimiento. Ellos contrataron todo, dije pensando en voz alta. Catering, decoradores, música, todo a nombre de ellos para esa dirección. Exacto, dijo Lucía. Y si tú, como copropietario, notificas formalmente a esos proveedores que el evento no está autorizado para llevarse a cabo en tu propiedad, ellos tienen la obligación legal de cancelar. Los proveedores no querrán involucrarse en una disputa legal de propiedad. Miré por la ventana de su oficina, viendo la ciudad bullir abajo. Durante 5 años había sido el suegro servil, el papá generoso, el viejo inconveniente. Durante 5 años había tragado cada humillación, había justificado cada desaire, había abierto mi cartera cada vez que me la pedían. Y ayer, Rodrigo me había dicho que desapareciera. Lucía, dije volteándome para mirarla, quiero cancelar esa fiesta. Ella sonrió. Pensé que dirías eso. Ya preparé los documentos necesarios. Solo necesitas firmar, y yo me encargaré del resto. ¿Cuánto tiempo tomará? Puedo hacer las llamadas hoy mismo. Para mañana por la noche todos los proveedores estarán notificados. La fiesta es el sábado, ¿correcto? En 2 días. Correcto. Entonces, tenemos tiempo perfecto. Rodrigo y Daniela recibirán las llamadas de cancelación comenzando mañana. No tendrán tiempo de reorganizar todo en otro lugar. Firmé los documentos con manos firmes. Cada firma se sentía como recuperar un pedazo de mi dignidad. Una cosa más, dijo Lucía. Deberías saber que, dados los montos de dinero que has aportado más allá de la compra inicial y el abuso financiero que describes, podrías tener un caso para exigir compensación, o incluso para forzar la venta de la propiedad y recuperar tu inversión más intereses. ¿Forzar la venta? Es tu derecho como copropietario si puedes demostrar que la relación de copropiedad ya no es viable. Y créeme, Roberto, con lo que me has contado, tienes un caso muy sólido. Salí de la oficina de Lucía sintiéndome diferente, más ligero, más fuerte. Por primera vez en 5 años, sentí que no era la víctima en esta historia. Era alguien con poder, alguien con opciones. Conduje a casa y me senté en mi pequeño departamento esperando. Sabía que las llamadas comenzarían al día siguiente. Sabía que mi teléfono sonaría. Sabía que Rodrigo y Daniela estarían furiosos, desesperados, suplicantes. Y por primera vez, esperaba esas llamadas con anticipación en lugar de temor. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Al día siguiente, jueves, mantuve mi teléfono cerca. Lucía me había enviado un mensaje a las 10 de la mañana. Primera notificación enviada al servicio de catering. Confirmaron recepción y cancelación. A las 11, decoradores notificados. Cancelación confirmada. A las 12, banda musical notificada. Cancelación confirmada. A la 1 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Era Daniela. No contesté. Llamó otra vez. Y otra vez. 6 llamadas en 1 hora. Dejó 3 mensajes de voz. Su voz progresando de confundida a frenética. Papá, ¿qué está pasando? El servicio de catering acaba de cancelar.
Dicen que recibieron notificación legal de que no pueden usar nuestra casa. ¿Sabes algo de esto? Llámame, es urgente. Borré el mensaje sin responder. A las 3 de la tarde, Rodrigo llamó. Su voz en el mensaje de voz era diferente de cualquier forma en que me había hablado antes. No había condescendencia, no había desprecio, había pánico. Don Roberto, necesito que me llame inmediatamente. Ha habido un terrible malentendido. Todos nuestros proveedores están cancelando la fiesta. Dicen que usted envió notificaciones legales. Esto tiene que ser un error. Por favor, llámeme. La fiesta es pasado mañana. Tenemos 150 invitados confirmados, por favor. No devolví la llamada. Esa noche, a las 8, alguien tocó violentamente mi puerta. Miré por la mirilla. Era Rodrigo, solo, luciendo deshecho. Su cabello perfectamente peinado estaba despeinado. Su camisa de diseñador estaba arrugada. Se veía como nunca lo había visto. Desesperado. No abrí la puerta. «Don Roberto», gritó a través de la puerta. «Sé que está ahí. Su auto está estacionado afuera. Por favor, necesito hablar con usted. Ha habido un terrible error. Los proveedores están diciendo que usted prohibió el evento en nuestra casa. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Por favor, abra la puerta». Me senté en mi sofá, mirando la puerta vibrar con cada golpe, escuchando la desesperación crecer en su voz. «Don Roberto, Roberto, ya invertimos 1.600.000 pesos en depósitos, 1.600.000 pesos, que no podemos recuperar si cancelamos ahora. Por favor, solo hábleme. Podemos resolver esto». Después de 20 minutos, se fue. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, pesados y derrotados. El viernes por la mañana, día antes de la fiesta programada, mi teléfono explotó. 18 llamadas de Daniela, 12 de Rodrigo. Mensajes de texto que llenaban mi pantalla. Daniela: «Papá, por favor. No sé qué está pasando, pero necesitamos arreglarlo. Sofía está devastada. Ya invitamos a 150 personas». Rodrigo: «Don Roberto, lo que sea que le molestó podemos hablarlo, pero esto está afectando a personas inocentes. Por favor, no castigue a Sofía por lo que sea que esté enojado con nosotros». Daniela: «Esto es porque no te invitamos a la fiesta. Si es eso, lo siento. Estuvo mal. Puedes venir, por favor, solo arregla esto». Rodrigo: «Le pagaremos. Lo que necesite. Solo, por favor, levante la prohibición del evento». A las 2 de la tarde, finalmente respondí. Llamé a Daniela. «Papá», contestó inmediatamente, su voz quebrada. «Gracias a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hiciste esto?» «Hola, Daniela», dije con calma, con una calma que sabía que la estaba enloqueciendo más. «¿Cómo estás?» «¿Cómo estoy?» «Papá, estoy desesperada. La fiesta es mañana. Todos los proveedores cancelaron. ¿Por qué hiciste esto?» «Rodrigo me dijo que desapareciera». Respondí simplemente. «Estoy honrando su petición». Desaparecí. Y con mi desaparición, también desapareció mi consentimiento para usar mi propiedad para eventos comerciales. Hubo un silencio aturdido al otro lado de la línea. «¿Tu propiedad?» «Papá, es nuestra casa». «Es nuestra casa», corregí. 35% mía. Y según los documentos legales que firmamos cuando compramos la casa, cualquier uso comercial requiere el consentimiento de todos los copropietarios. Alguien me pidió mi consentimiento para usar la casa para este evento comercial de networking de 3 millones de pesos. «Papá, esto es ridículo. No es un evento comercial, es una fiesta para amigos». «Ah», dije dejando que mi voz tomara un tono frío que nunca antes había usado con ella. Entonces Rodrigo mintió cuando le dijo a todos sus contactos de negocios que era una oportunidad de networking. ¿Mintió cuando describió el evento como crucial para su imagen profesional? Porque tengo testigos que escucharon exactamente esas palabras. Otro silencio. «Papá, por favor, ya gastamos 1.600.000 pesos que no podemos recuperar. Si cancelamos ahora, perderemos todo ese dinero». «Qué interesante», dije, sintiendo una satisfacción que nunca había experimentado antes. «Dime, Daniela, ¿de dónde sacaron 1.600.000 pesos?» Porque, según tengo entendido, Rodrigo ha tenido dificultades financieras durante años, tanto así que necesitaron que yo prestara 694.500 pesos en los últimos 5 años, dinero que nunca me devolvieron, por cierto. «Eso es diferente, papá». «¿Esos fueron préstamos?», interrumpí. «¿O fueron regalos que yo era muy tonto para darme cuenta
que nunca serían devueltos, junto con los 9.500.000 pesos para la casa y el 1.000.000 para la boda. «No puedes estar haciéndome esto por dinero», gritó Daniela, y por primera vez en años escuché a mi hija realmente emocional, realmente asustada. «No puedes ser tan cruel». «¿Cruel?», repetí la palabra lentamente. «Daniela, durante 5 años me trataron como basura, como un cajero automático conveniente. Me humillaron, me excluyeron, me hicieron sentir como si mi única valor fuera mi dinero. Y cuando finalmente no tuve más dinero que dar, cuando finalmente me atreví a cuestionar sus gastos extravagantes, me dijeron que desapareciera». «Papá, y ahora», continué, mi voz manteniéndose perfectamente calmada, «les estoy dando exactamente lo que pidieron. Desaparecí, junto con mi dinero, junto con mi apoyo, junto con mi consentimiento, para usar mi propiedad. Pero Sofía, los invitados, nuestra reputación». «Sí», dije suavemente. «Consecuencias. Resulta que las acciones tienen consecuencias. ¿Quién lo hubiera pensado?» «Eres un maldito viejo amargado», gritó entonces, y su voz se quebró en sollozos. «Te odio. Siempre has sido un manipulador. Usas tu dinero para controlarnos». Y ahí estaba. Lo que realmente pensaba de mí. No era su padre amoroso, era un manipulador, un controlador. «Si así es como te sientes», dije, sintiendo algo dentro de mí finalmente cerrarse, como una puerta que se cierra por última vez, «entonces supongo que es mejor que sepamos dónde estamos parados». Colgué. Ella trató de volver a llamar inmediatamente, pero apagué mi teléfono. El resto del viernes fue silencioso, hermosamente silencioso. Me preparé café. Leí un libro que había estado posponiendo durante meses. Escuché música que María Elena había amado. Y no sentí culpa. No sentí remordimiento. Sentí paz. El sábado por la mañana, día de la fiesta que no sería, encendí mi teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas, 63 mensajes de texto. Incluso tenía mensajes de números que no reconocía, probablemente amigos de Rodrigo y Daniela rogándome que reconsiderara. No leí ninguno de los mensajes. En cambio, llamé a Lucía. «Buenos días, Roberto», dijo ella, y podía escuchar la sonrisa en su voz. «¿Cómo te sientes?» «Me siento», dije, sorprendido por mi propia respuesta, como si hubiera despertado de una pesadilla que duró 5 años. «Bien, porque hay algo más que necesitas saber». Anoche, alrededor de las 11, recibí una llamada de un abogado representando a Rodrigo y Daniela. «Quieren negociar». «¿Negociar qué?» «Quieren comprar tu parte de la casa. Te ofrecen 4.200.000 pesos por tu 35%. Hice el cálculo mentalmente. La casa ahora valía aproximadamente 28.000 pesos, habiendo aumentado su valor en los últimos años. El 35% sería 9.800.000 pesos. Me estaban ofreciendo menos de la mitad de lo que valía mi participación. «¿Y mi respuesta es?», pregunté. «Tu respuesta», dijo Lucía, «depende de lo que quieras. Podemos contraofertar. Podemos exigir el valor real de mercado de tu participación más compensación por el abuso financiero. O», hizo una pausa, «podemos exigir la venta forzada de toda la propiedad y dividir las ganancias proporcionalmente». Venta forzada. Si puedes demostrar que la relación de copropiedad es insostenible, lo cual claramente es el caso, tienes derecho a forzar la venta de la propiedad. Rodrigo y Daniela tendrían que vender la casa. Se dividiría el dinero según los porcentajes de propiedad. Tú recibirías tu 35% del precio de venta, que a precios actuales sería alrededor de 9.800.000 pesos. Más, podríamos argumentar, intereses y compensación por los gastos adicionales que cubriste durante estos años. Una parte de mí, la parte que todavía amaba a mi hija a pesar de todo, dudó. Forzar la venta de su casa, dejarlos sin hogar, destruir todo por lo que habían trabajado. Pero entonces, recordé cómo me trataron. Recordé las palabras de Rodrigo. Lo mejor que podrías hacer sería desaparecer. Recordé a Daniela llamándome manipulador. Recordé 5 años de humillaciones diarias. «Lucía», dije, «quiero que programes una reunión con Rodrigo, Daniela, su abogado, tú y yo, para el lunes. Quiero verlos cara a cara antes de tomar cualquier decisión final. ¿Estás seguro? Podríamos manejar todo esto sin que tengas que verlos». «Estoy seguro».
Creo que merecen escuchar directamente de mí exactamente cómo me hicieron sentir durante estos 5 años, y creo que merezco mirarlos a los ojos cuando les diga cuáles son sus opciones ahora. La reunión se programó para el lunes a las 10 de la mañana en la oficina de Lucía. Durante el resto del fin de semana, mantuve mi teléfono apagado. No quería escuchar sus súplicas. No quería escuchar sus promesas vacías. Ya había escuchado suficientes de esas durante 5 años. El lunes por la mañana, llegué a la oficina de Lucía 15 minutos temprano. Me había vestido con cuidado. Traje que no usaba desde el funeral de María Elena, corbata, zapatos lustrados. Quería que vieran que no era el viejo decrépito que habían tratado de pintarme. Era un hombre de 72 años. Sí, pero era un hombre con dignidad, con derechos, con poder. Rodrigo y Daniela llegaron a las 10 en punto con un abogado que se presentó como licenciado Mendoza. Daniela lucía terrible. Tenía ojeras profundas. Su maquillaje no podía ocultar que había estado llorando. Rodrigo se veía furioso, sus mandíbulas apretadas, sus ojos evitando los míos. Nos sentamos alrededor de la mesa de conferencias de Lucía. El silencio era tenso, pesado. Finalmente, Lucía habló. Buenos días a todos. Gracias por venir. Estamos aquí para discutir la situación de copropiedad de la propiedad ubicada en... Sabemos por qué estamos aquí, interrumpió Rodrigo bruscamente. Don Roberto canceló nuestra fiesta y ahora quiere más dinero. Así que digamos cuánto quiere para que esto termine. Lucía me miró esperando mi señal. Asentí. Rodrigo, dije, mi voz calmada y medida. No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque me dijiste que desapareciera de tu vida, y descubrí que cuando desaparezco, también desaparecen muchas cosas, como mi consentimiento para usar mi propiedad, como mi dinero que tan convenientemente aparecía cada vez que lo necesitabas, como mi apoyo incondicional que tomaste por sentado durante 5 años. Papá, comenzó Daniela, su voz temblorosa, lo siento todo. Por favor, podemos... Déjame terminar, dije, levantando mi mano. Durante 5 años me trataste como basura. Me humillaste en público. Me excluiste de eventos familiares. Tomaste mi dinero una y otra vez sin la más mínima intención de devolverlo. Me hiciste sentir que mi único valor era como cajero automático. Y cuando finalmente no tuve más dinero que dar, cuando finalmente me atreví a cuestionar tus decisiones, me dijeron que mi presencia era asfixiante, que era inapropiado, que debería desaparecer. El licenciado Mendoza trató de intervenir. Señor Estrada, no he terminado, continué sin mirar al abogado. ¿Saben cuánto dinero les di en total durante estos años? No solo los 9.500.000 pesos para la casa, no solo el 1.000.000 para la boda, otros 694.500 pesos en préstamos y emergencias que nunca fueron devueltos. Eso es 11.194.500 pesos. 11.194.500 pesos. Vi a Daniela palidecer. Rodrigo tragó saliva. Y durante ese tiempo, continué, ustedes vivieron en una casa de 22 millones de pesos. Tomaron vacaciones a Europa, compraron ropa de diseñador, organizaron cenas caras y planearon una fiesta de 3 millones de pesos. Mientras yo viví en un departamento de 2 habitaciones, cocinando en casa para ahorrar dinero, comprando ropa en tiendas de descuento, cancelando mi membresía de golf que había disfrutado durante 30 años. No sabíamos que te sentías así, dijo Daniela débilmente. La miré directamente a los ojos. ¿No sabías? ¿O no te importó saberlo? Silencio. Ahora, dije recostándome en mi silla, vamos a hablar de opciones. Lucía, por favor. Lucía abrió una carpeta. Estas son las opciones, según mi cliente Roberto Estrada. Opción 1. Rodrigo y Daniela compran la participación del 35% de Roberto por el valor real de mercado, que calculamos en 9.800.000 pesos más 1.500.000 pesos en compensación por abuso financiero documentado. Total, 11.300.000 pesos. Rodrigo se puso pálido. 11 millones. No tenemos 11 millones. Entonces, continuó Lucía sin inmutarse, opción 2. Venta forzada de la propiedad. La casa se vende en el mercado abierto. Las ganancias se dividen. 65% para Rodrigo y Daniela, 35% para Roberto. Además, Roberto puede presentar una demanda civil por el dinero prestado nunca devuelto. No puedes hacer esto, dijo Rodrigo, su voz subiendo.
Es nuestra casa. Vivimos ahí. Es su casa, corregí. 65% suya, 35% mía. Y sí, puedo hacer esto. He consultado con 3 abogados diferentes. Todos confirmaron mis derechos. El licenciado Mendoza susurró algo a Rodrigo, quien negó violentamente con la cabeza. Daniela comenzó a llorar entonces. No lloriqueos delicados, sino sollozos profundos y desesperados. Papá, por favor, no nos hagas esto. Somos familia. Familia. Repetí la palabra lentamente. ¿Somos familia cuando necesitas dinero? ¿Somos familia cuando quieres algo? Pero no éramos familia cuando querías que desapareciera de tu fiesta. No éramos familia cuando Rodrigo me insultaba y tú no decías nada. No éramos familia cuando me trataban como un empleado en lugar de como el copropietario de la casa. Fue un error, gritó Daniela. La gente comete errores. Perdóname. Daniela, dije sintiendo mi propia voz quebrarse ligeramente. Durante 5 años cometiste ese error una y otra vez. No fue un momento. Fue una elección continua, día tras día, de tratarme como si no importara. Lucía intervino. Hay una tercera opción. Rodrigo y Daniela pueden pagar a Roberto 6.000 de pesos en los próximos 30 días. A cambio, Roberto firma todos sus derechos sobre la propiedad, sin compensación adicional, sin demanda. Transacción limpia, 6 millones de pesos. Menos de lo que merecía legalmente, pero suficiente para recuperar la mayor parte de mi inversión inicial, y suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. ¿Y si no pagamos en 30 días? Preguntó el licenciado Mendoza. Entonces, dijo Lucía, mi cliente procederá con la opción 2, venta forzada de la propiedad. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban las opciones. Finalmente, Rodrigo habló, su voz llena de veneno. Esto es extorsión. No, corregí firmemente. Esto es consecuencia. Es la consecuencia de años de abuso, de falta de respeto, de tomar mi bondad por debilidad. Ustedes pensaron que porque era viejo, porque amaba a mi hija, podían tratarme como quisieran sin repercusiones. Estaban equivocados. Papá, dijo Daniela limpiándose los ojos, si hacemos esto, si te pagamos los 6 millones, ¿podremos tener una relación? ¿Podrás perdonarnos? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Miré a mi hija, a esta mujer de 37 años que alguna vez había sido mi pequeña niña, y vi algo que nunca antes había visto. Arrepentimiento genuino, tal vez, o tal vez solo era desesperación. Daniela, dije finalmente, no lo sé. Honestamente, no lo sé. El perdón es algo que se gana, no se compra. Si pagan los 6 millones, recuperaré mi inversión. Pero si quieren recuperar una relación conmigo, si quieren que vuelva a ser parte de sus vidas, eso va a requerir más que dinero. Va a requerir cambio real, disculpas genuinas y tiempo, mucho tiempo. Ella asintió, llorando silenciosamente. Tienen 30 días para decidir, dije poniéndome de pie. Lucía les enviará los documentos formales esta tarde. Espero su respuesta antes del 1 de diciembre. Caminé hacia la puerta, sintiéndome extrañamente ligero a pesar de la pesadez de la situación. Don Roberto, dijo Rodrigo cuando llegué a la puerta. Su voz ya no tenía el tono condescendiente de antes. Sonaba, derrotado. ¿Alguna vez nos perdonará por esto? Me di la vuelta para mirarlo. Rodrigo, no sé si alguna vez podré perdonarte a ti específicamente, pero sé esto. Me enseñaste una lección valiosa. Me enseñaste que el amor sin límites es abuso esperando a suceder. Me enseñaste que la generosidad sin reciprocidad es simplemente ser usado. Y me enseñaste que a veces la cosa más amorosa que puedes hacer por alguien es dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Salí de la oficina sin mirar atrás. Los siguientes días fueron los más tranquilos que había experimentado en 5 años. Mi teléfono sonaba ocasionalmente, pero había bloqueado los números de Rodrigo y Daniela. Cualquier comunicación tenía que pasar por Lucía. El miércoles, 4 días después de la reunión, Lucía me llamó. Roberto, recibí un documento de su abogado. Han aceptado la opción 3. 6 millones de pesos en 30 días, a cambio de que firmes todos tus derechos sobre la propiedad. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. ¿Mencionaron cómo planean conseguir ese dinero? Aparentemente van a pedir un préstamo usando la casa como garantía. También mencionaron que Rodrigo finalmente consiguió un trabajo real,
con un salario fijo, en una firma de consultoría financiera. Empieza la próxima semana. Un trabajo real. Después de 5 años de inversiones y oportunidades, finalmente iba a trabajar. Las consecuencias lo habían obligado a hacer lo que años de generosidad mía nunca lograron: madurar. ¿Y Daniela?, pregunté, sin saber si realmente quería saber la respuesta. Ella. Lucía hizo una pausa. Ella escribió algo para ti. Su abogado me lo envió. ¿Quieres que te lo lea? Sí. Escuché a Lucía abrir un sobre. Luego comenzó a leer con voz suave. Papá, no tengo derecho a pedirte que leas esto, pero espero que lo hagas. Durante estos últimos días, desde que cancelaste la fiesta y nos mostraste exactamente cuán poco poder real teníamos, he estado reflexionando. No sobre el dinero, no sobre la casa, sino sobre cómo te traté durante estos 5 años. Rodrigo y yo nos reunimos anoche, sin abogados, sin agendas, solo nosotros dos hablando honestamente por primera vez en mucho tiempo. Y nos dimos cuenta de algo horrible. Nos habíamos convertido en personas terribles, en monstruos que usaron tu amor incondicional como un cheque en blanco. ¿Recuerdas cuando era niña y tú solías decirme que el carácter verdadero de una persona se muestra en cómo tratan a quienes no pueden defenderse? Bueno, papá, estos 5 años mostraron mi carácter verdadero, y es feo, es horrible. Te traté como si fueras un inconveniente, en lugar del hombre que sacrificó todo por mí. Permití que mi esposo te insultara. Te excluí de mi vida mientras simultáneamente extendía mi mano para tomar tu dinero. Me convertí exactamente en el tipo de persona que mamá hubiera estado avergonzada de llamar su hija. No espero que me perdones. Ni siquiera estoy segura de que merezca ser perdonada, pero necesitas saber que te escuché. Finalmente, te escuché. Y lo que escuché me rompió el corazón porque me di cuenta de que había roto el tuyo primero, poco a poco, durante 5 años. Vamos a pagarte los 6 millones de pesos. Rodrigo consiguió un trabajo real, uno donde tiene que trabajar 40 horas a la semana como gente normal. Estamos vendiendo nuestro segundo auto. Estamos cancelando nuestras membresías caras. Estamos aprendiendo a vivir dentro de nuestros medios como tú trataste de enseñarnos. No te estoy contando esto para que sientas pena por nosotros. Te lo cuento porque quiero que sepas que tus acciones, por más dolorosas que fueran, finalmente nos despertaron. Nos obligaron a mirarnos en el espejo y ver quiénes nos habíamos convertido. Cuando tengamos el dinero y firmemos los papeles, entenderé si nunca quieres verme de nuevo. Pero si alguna vez, algún día, decides darme una oportunidad de demostrarte que he cambiado, que puedo ser la hija que Crías te merece, estaré esperando, incluso si toma años, incluso si toma el resto de mi vida. Te amo, papá. Y lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar. Daniela. Cuando Lucía terminó de leer, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza exactamente, eran lágrimas de liberación tal vez, de ver que tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de todo este dolor. «¿Roberto?», preguntó Lucía suavemente. «¿Estás bien?». «Estoy bien», dije limpiándome los ojos. «Sigue adelante con el proceso. Cuando recibamos el dinero, firmaré los papeles». Las siguientes 4 semanas fueron extrañas. Rodrigo y Daniela no intentaron contactarme directamente, respetando los límites que había establecido. Pero me enteré, a través de familiares mutuos que comenzaron a llamarme cautelosamente, de los cambios que estaban haciendo. Rodrigo efectivamente había comenzado en la firma de consultoría. Trabajaba largas horas, llegaba a casa exhausto, pero por primera vez en 5 años tenía un salario constante de 185,000 pesos mensuales. No era la fortuna que había presumido que ganaría con sus inversiones, pero era dinero real, ganado honestamente. Daniela había renunciado a su papel como influencer de estilo de vida de lujo y había conseguido un trabajo como coordinadora de eventos para una empresa pequeña. Ganaba 45,000 pesos mensuales. Juntos con sus gastos reducidos, podían cubrir la hipoteca y pagar el préstamo que habían sacado para darme los 6 millones, pero vivirían ajustados, sin vacaciones lujosas, sin ropa de diseñador, sin cenas caras. Vivirían como la mayoría de las personas, trabajando duro, administrando su dinero cuidadosamente, aprendiendo el valor real de cada peso. Mi prima Beatriz me llamó 2 semanas después de la reunión. «Roberto, vi a Daniela ayer en el supermercado», me dijo. «Estaba usando cupones».
Cupones de descuento, Roberto. Y Lucía, no sé, diferente. Más humilde, creo. ¿Hablaste con ella? Un poco. Me dijo que está aprendiendo a cocinar en casa en lugar de ordenar comida cada noche, que están tratando de ahorrar cada peso para pagarte. Parecía genuinamente cambiada, Roberto. O al menos cambiándose. El día 28 de noviembre, 2 días antes del plazo límite, Lucía me llamó. Roberto, el dinero está en mi cuenta de fideicomiso. 6 millones de pesos transferidos esta mañana. Podemos programar la firma para mañana si te parece bien. Mañana está bien, respondí. ¿Quieres que Daniela y Rodrigo estén presentes en la firma? Pensé por un momento. Una parte de mí quería que fuera solo yo y Lucía, firmando los papeles sin tener que ver sus caras. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba a la pequeña Daniela que solía dormirse en mi regazo, sintió que merecían estar ahí. Sí, dije finalmente, que estén presentes. La mañana siguiente llegué a la oficina de Lucía a las 11. Rodrigo y Daniela ya estaban ahí, sentados en la sala de espera. Ambos se pusieron de pie cuando entré. «Don Roberto», dijo Rodrigo, y su voz era diferente. No había rastro de la condescendencia anterior. «Gracias por venir». Daniela no dijo nada. Solo me miró con ojos rojos e hinchados. Se veía cansada, más delgada, y había algo en su expresión que no había visto en años. Humildad. Entramos a la oficina de Lucía. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa. El proceso fue mecánico. Leer las cláusulas, firmar en cada línea marcada, inicializar cambios, confirmar comprensión. Cuando terminamos, Lucía dijo, «Roberto, en 3 días hábiles los 6 millones estarán transferidos de mi fideicomiso a tu cuenta. Rodrigo, Daniela, aquí está el documento firmado que confirma que Roberto ha renunciado a todos sus derechos sobre la propiedad. Esto está completo». Hubo un silencio pesado. Nadie se movía para irse. Finalmente Rodrigo habló. «Don Roberto, yo», comenzó, luego se detuvo, tragando saliva con dificultad. «No hay palabras que puedan disculpar cómo lo traté. No hay justificación. Fui cruel, arrogante y abusivo. Usé su generosidad y la arrojé de vuelta a su cara. Y lo hice porque me sentía inadecuado, porque usted había logrado tanto en su vida y yo sentía que no estaba a la altura. Entonces, en lugar de admirarlo y aprender de usted, decidí menospreciarlo para sentirme mejor conmigo mismo». Miró hacia abajo, sus manos temblando ligeramente. Es la explicación más cobarde y patética del mundo, y no cambia nada de lo que hice. Pero necesitaba que lo supiera. Necesitaba que supiera que finalmente entiendo. Y que cada día del resto de mi vida voy a tratar de ser la persona que usted creyó que yo era cuando me dio esa oportunidad hace 7 años. Daniela tomó entonces la palabra, su voz apenas un susurro. «Papá, yo elegí un hombre sobre mi padre. Elegí comodidad sobre carácter. Elegí dinero sobre amor, y en el proceso perdí lo más valioso que tenía, a ti». Se limpió las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. «Sé que esto no arregla nada. Sé que firmar estos papeles significa que probablemente nunca quieras verme de nuevo. Pero necesito que sepas que mamá estaría tan decepcionada de mí. Y eso es lo que más me duele. Saber que traicioné no solo a ti, sino los valores con los que me criaron. Miré a estas 2 personas frente a mí. Rodrigo, quien durante 5 años había sido mi tormento, ahora lucía genuinamente destrozado. Daniela, mi pequeña niña, ahora una mujer de 37 años, finalmente comprendiendo el peso de sus acciones. «Rodrigo», dije finalmente, «aprecio tu honestidad, pero entiendo esto. Mi respeto no se gana con palabras, se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Si realmente has cambiado, lo demostrará en cómo vives los próximos años, en cómo tratas a Daniela, en cómo manejas tu dinero, en cómo te comportas cuando nadie está mirando». Me volví hacia Daniela. «Y tú, mi amor, todavía eres mi hija. Siempre serás mi hija. Pero la confianza que rompiste, eso toma tiempo en reconstruirse. Mucho tiempo». «Lo entiendo», dijo ella, su voz quebrada. Sin embargo, continué sintiendo las palabras formarse antes de que realmente las procesara. «No estoy diciendo que sea imposible. No estoy diciendo que nunca pueda haber una relación entre nosotros de nuevo. Solo estoy diciendo que tiene que ser diferente. Tiene que ser en mis términos, con mis límites, a mi ritmo». Vi esperanza brillar en los ojos de Daniela. «Lo que sea, papá.
Lo que necesites. Tomaré años si es necesario. Tal vez sí tome años, dije honestamente. Pero aquí está lo que propongo. En 6 meses, si todavía están trabajando, si todavía están viviendo dentro de sus medios, si todavía están mostrando el cambio que afirman estar haciendo, entonces podemos almorzar, solo almorzar, en un lugar público, y hablar. 6 meses, repitió Daniela asintiendo. 6 meses. Estaremos ahí, papá, te lo prometo. No me prometas, dije suavemente. Solo hazlo. Las promesas durante 5 años no significaron nada. Las acciones son lo único que importa ahora. Nos despedimos formalmente, sin abrazos, sin besos en la mejilla, solo asentimientos respetuosos. Y cuando salí de esa oficina, por primera vez en 5 años, sentí que había recuperado algo que había perdido, mi dignidad. Los 6 meses siguientes pasaron de manera extraña. Con los 6 millones de pesos en mi cuenta, más los ahorros que me quedaban, mi situación financiera estaba segura por el resto de mi vida. Me mudé de mi pequeño departamento en La Condesa a un lugar más bonito en Coyoacán, un departamento de 3 habitaciones con balcón y vista a un parque. Nada extravagante, pero cómodo y digno. Renové mi membresía en el club de golf. Comencé a tomar clases de pintura, algo que María Elena siempre había querido que hiciera. Me reconecté con viejos amigos que había descuidado durante los años en que estaba tan enfocado en Daniela y su familia. Descubrí que había una vida esperándome, una vida que no giraba alrededor de ser necesitado financieramente. Durante esos meses mantuve mi palabra. No contacté a Daniela o Rodrigo, pero me enteré de ellos a través de Beatriz, quien parecía haberse designado a sí misma como mi informante no oficial. Daniela sigue trabajando, me dijo Beatriz después de 3 meses. La vi en su oficina cuando fui a planear el evento de mi empresa. Se veía profesional, enfocada. Nada como la persona que solía publicar fotos de desayunos de 800 pesos en Instagram. Después de 4 meses, Rodrigo recibió un ascenso. Ahora gana 240,000 pesos al mes. ¿Y sabes qué hizo con el aumento? Lo está poniendo directo hacia pagar su préstamo más rápido. No compraron nada nuevo. No celebraron con una cena cara. Solo están trabajando duro y viviendo modestamente. Después de 5 meses, los vi en misa el domingo. Daniela preguntó por ti, no de manera manipuladora o necesitada. Solo preguntó cómo estabas, si estabas bien. Cuando le dije que te veías feliz, comenzó a llorar. Creo que fue lágrimas de alivio, Roberto. Alivio de que finalmente estés bien. El día que marcaba exactamente 6 meses desde nuestra última reunión, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Papá, soy Daniela. Tengo un nuevo número porque estamos tratando de reducir gastos con un plan más barato. Hoy se cumplen 6 meses. No quiero presionarte, pero si todavía estás dispuesto a almorzar con nosotros, estaremos en el Café La Pagoda este sábado al mediodía. Si no llegas, entenderemos. Pero estaremos ahí esperando. Con amor, Daniela. Miré el mensaje durante largo rato. Una parte de mí quería borrar el número y continuar con mi nueva vida. Había encontrado paz. Había encontrado felicidad. ¿Por qué arriesgar eso reabriéndome a personas que me habían lastimado tan profundamente? Pero otra parte, la parte que recordaba enseñarle a andar en bicicleta a Daniela, que recordaba consolarla cuando su primer amor le rompió el corazón, que recordaba bailar con ella en su boda antes de que todo se fuera mal, esa parte quería creer que la gente podía cambiar, que 6 meses de acciones consistentes significaban algo. El sábado me preparé con cuidado. Llegué al café 15 minutos tarde intencionalmente. Quería que esperaran, quería que sintieran la incertidumbre. Cuando entré, los vi inmediatamente. Estaban sentados en una mesa junto a la ventana, ambos vestidos simplemente pero pulcramente. Daniela llevaba un vestido sencillo que probablemente costó 600 pesos en lugar de los 6,000 que solía gastar. Rodrigo tenía una camisa de botones regular, sin etiqueta de diseñador visible. Se pusieron de pie cuando me vieron, sus rostros una mezcla de esperanza y miedo. «Don Roberto», dijo Rodrigo extendiendo su mano. La estreché brevemente. «Papá», dijo Daniela, y vi que estaba luchando contra el impulso de abrazarme. Se contuvo, respetando mis límites. Nos sentamos. Un mesero se acercó y ordenamos. Café para mí, té para Daniela, agua para Rodrigo. Nadie ordenó comida cara. Nadie presumió del menú. Durante los primeros minutos, nadie habló.
Finalmente, decidí romper el silencio. Entiendo que ambos todavía están trabajando, dije. Rodrigo asintió. Sí, señor. Recibí un ascenso hace 2 meses y Daniela fue promovida a gerente senior de eventos. Gano 72,000 pesos al mes ahora, agregó Daniela rápidamente. Es mucho menos de lo que Rodrigo y yo solíamos gastar en un fin de semana, pero papá, es dinero que gané y no puedo explicarte lo bien que se siente. ¿Y las finanzas?, pregunté. Rodrigo sacó una carpeta de su bolsa. Traje esto por si querías verlo, no para presumir, solo para mostrar que estamos siendo honestos, sobre todo ahora. Abrió la carpeta. Contenía estados de cuenta bancarios, comprobantes de pago de préstamo, un presupuesto mensual detallado. Hemos pagado 2,300,000 pesos del préstamo en estos 6 meses, explicó Rodrigo. 2,300,000 pesos. Cada peso extra que ganamos va directo al préstamo. Vendimos mi Audi y compramos un Honda Civic usado por 180,000 pesos. Cancelamos todas nuestras membresías de gimnasios exclusivos y ahora corremos en el parque. Cocinamos en casa 6 días a la semana. Revisé los documentos. Eran reales. Los números cuadraban. Estaban viviendo con aproximadamente 145,000 pesos al mes entre ambos, después de pagar la hipoteca y el préstamo. Era modesto para 2 personas en Ciudad de México, pero era suficiente. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué este cambio ahora? ¿Es solo por el dinero? Solo porque los obligué. Daniela y Rodrigo intercambiaron una mirada. Entonces Daniela habló. Papá, la noche después de que cancelaste la fiesta, Rodrigo y yo tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Nos gritamos cosas horribles. Yo lo culpé por arruinar nuestra relación contigo. Él me culpó por permitir que nos volviéramos tan dependientes de tu dinero. Estuvimos a punto de separarnos. Hizo una pausa tomando un sorbo de su té. Pero entonces, en medio de todo ese caos, nos sentamos en nuestra costosa sala en nuestra costosa casa, rodeados de todas nuestras costosas cosas, y nos dimos cuenta. No éramos felices. No habíamos sido felices en años. Solo habíamos estado consumiendo, comprando, presumiendo, tratando de llenar un vacío con cosas materiales. Rodrigo continuó. Y la persona que estaba pagando por ese estilo de vida insostenible, la persona que estábamos usando para financiar nuestra infelicidad, era usted. Un hombre de 70 años que debería haber estado disfrutando su jubilación, no trabajando como nuestro banco personal. Así que decidimos, dijo Daniela, que incluso si nunca nos perdonabas, incluso si nunca volvías a hablarnos, íbamos a cambiar, no por el dinero, no para recuperarte, sino porque nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en personas que ni siquiera nos gustaban a nosotros mismos. Los miré a ambos. Había sinceridad en sus ojos, cansancio también, el cansancio de trabajar honestamente en lugar de vivir de la generosidad de otros. Pero también había algo más, dignidad, el tipo de dignidad que viene de ganarse tu propio camino. ¿Y su relación?, pregunté. ¿Cómo está su matrimonio ahora? Daniela sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, pero genuina. Es mejor, papá, mucho mejor. Cuando dejamos de enfocarnos en impresionar a otros, cuando dejamos de competir con las vidas perfectas que veíamos en redes sociales, cuando simplemente vivimos dentro de nuestros medios y nos apoyamos mutuamente en el trabajo real, encontramos algo que no teníamos antes. ¿Qué?, pregunté. Partnership, dijo Rodrigo. Verdadero partnership. No yo siendo el hombre importante mientras ella gastaba dinero para mantener apariencias, sino ambos trabajando juntos, construyendo una vida real juntos, basada en valores reales. Nos quedamos sentados en silencio por un momento. El café estaba lleno de sonidos normales, conversaciones de otras personas, el silbido de la máquina de espresso, risas de una mesa cercana, sonidos de vida normal, simple, honesta. No voy a mentir, dije finalmente. Todavía duele. Cuando pienso en esos 5 años, en cómo me trataron, todavía siento rabia, todavía siento tristeza. Lo sé, dijo Daniela, sus ojos llenándose de lágrimas. Y lo siento, papá, lo siento muchísimo. Pero, continué, sosteniendo su mirada, puedo ver que están tratando, puedo ver que están cambiando. Y eso significa algo. ¿Significa que podemos intentar reconstruir?, preguntó Daniela esperanzadamente.
Significa, dije cuidadosamente, que estoy dispuesto a tener otro almuerzo en 2 meses, y tal vez después de ese, otro en 2 meses más. Y tal vez con el tiempo podamos construir algo nuevo, no lo que teníamos antes porque eso estaba roto, pero tal vez algo diferente, algo más sano. Vi esperanza brillar en ambos rostros, pero, agregué firmemente, con condiciones claras, no más pedir dinero prestado, no más emergencias que requieren mi ayuda financiera, no más tomar mi generosidad por sentado. Si vamos a tener una relación, tiene que ser una donde nos veamos como familia de verdad, no como cajero automático y clientes. Absolutamente, dijo Rodrigo inmediatamente. Don Roberto, no queremos su dinero, nunca más. Queremos tener una relación real con usted, donde lo valoremos por quién es, no por lo que puede darnos. ¿Y tú, Daniela?, pregunté, mirando a mi hija directamente. Ella tomó una respiración profunda. Papá, pasé los primeros 5 años de mi matrimonio pensando que ser una buena esposa significaba apoyar a Rodrigo en todo, incluso cuando eso significaba lastimarte. Aprendí la lección más dolorosa, que puedes amar a alguien y aún así estar equivocado en cómo los tratas, y que ser leal a tu esposo no significa ser desleal a tu padre. Extendió su mano a través de la mesa, vacilando justo antes de tocar la mía, esperando mi permiso. Después de un momento, puse mi mano sobre la de ella. Perdóname, susurró. Por favor, papá, dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser la hija que mereces. No me pidas perdón, dije suavemente. Gánatelo, a través de acciones consistentes, a través de respeto real, a través de una relación donde yo soy tu padre, no tu recurso financiero. Lo haré, prometió. Lo haremos. Ahí permanecimos sentados juntos durante otra hora, hablando, no sobre dinero, no sobre el pasado, sino sobre sus trabajos, sobre mis clases de pintura, sobre pequeñas cosas normales que las familias normales discuten. Cuando nos despedimos en la acera afuera del café, Rodrigo extendió su mano otra vez. Gracias, don Roberto, por darnos esta oportunidad. Daniela me miró con ojos esperanzados, pero no intentó abrazarme. Estaba respetando mis límites, tal como había pedido. Nos vemos en 2 meses, dije. Mismo lugar, mismo horario. Estaremos aquí, dijo Daniela. Los siguientes meses trajeron más almuerzos. Cada vez llegaban puntuales. Cada vez compartían actualizaciones sobre sus vidas sin pedir nada a cambio. Cada vez mostraban más del cambio genuino que habían comenzado. Después de 1 año de estos almuerzos bimensuales, Daniela me llamó con noticia diferente. Papá, dijo, su voz temblando con emoción. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Sentí algo moverse en mi pecho. Iba a ser abuelo. María Elena hubiera estado tan emocionada. Felicidades, mi amor, dije sorprendido por cuánta emoción genuina sentí. ¿Cómo te sientes? Asustada, admitió, pero también esperanzada. Papá, quiero que este bebé conozca a su abuelo. Quiero que crezca sabiendo los valores que tú y mamá trataron de enseñarme. Quiero hacerlo mejor. ¿Y Rodrigo? Rodrigo está aterrorizado, dijo con una pequeña risa, pero en el buen sentido. Está leyendo todos los libros de paternidad que puede encontrar. Está ahorrando cada peso extra para el bebé. Está tomando esto muy en serio. ¿Cómo están financieramente? Pregunté, no para juzgar, sino por preocupación genuina. Pagamos el préstamo por completo el mes pasado, dijo con orgullo. Todos los 6 millones, más intereses. Y tenemos 340,000 pesos ahorrados para gastos del bebé. No es una fortuna, pero papá, es nuestro dinero. Dinero que ganamos juntos. 7 meses después recibí una llamada a las 3 de la mañana. Era Rodrigo. Don Roberto, es una niña. Daniela y el bebé están bien, saludables y hermosas. ¿Cómo se va a llamar? Pregunté limpiándome lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. Hubo una pausa. No nos gustaría llamarla María Elena, por su abuela. Si usted está de acuerdo, por supuesto. María Elena, mi esposa, la mujer que había criado a Daniela con tanto amor, tanto cuidado, saber que su nombre viviría en esta nueva generación. Me encantaría, dije con voz quebrada. 2 días después estaba en el hospital, sosteniendo a mi nieta por primera vez. Era pequeña, perfecta, con los ojos de Daniela y algo de las facciones de María Elena. Daniela me miraba desde la cama del hospital, exhausta, pero radiante. «Papá», dijo suavemente,
Querría ser parte de su vida, no ocasionalmente, no solo en cumpleaños y días festivos, sino realmente parte de su vida. Miré a esta pequeña bebé en mis brazos, luego a mi hija, y finalmente a Rodrigo, quien estaba parado junto a la cama con una expresión de esperanza nerviosa. Sí, dije finalmente, me gustaría eso. Y así, 2 años después de que todo se rompiera, comenzamos a construir algo nuevo. No era lo que habíamos tenido antes, era mejor, era más honesto, era basado en respeto mutuo en lugar de dependencia financiera. ¿Estaba todo perdonado? No, probablemente nunca lo estaría completamente. Las cicatrices de esos 5 años todavía estaban ahí, pero habíamos aprendido a convivir con ellas, a construir alrededor de ellas, a usarlas como recordatorios de no volver a caer en esos patrones. Rodrigo nunca volvió a tratarme con desprecio. De hecho, a veces me pedía consejos sobre negocios, sobre paternidad, sobre la vida, y cuando le daba ese consejo, lo escuchaba realmente, lo valoraba. Daniela se había convertido en una madre dedicada y una hija atenta. Llamaba regularmente, no cuando necesitaba algo, sino solo para hablar. Me invitaba a cenas familiares donde cocinábamos juntos comidas simples y reíamos sobre las travesuras de María Elena. Y yo, a mis 74 años, había descubierto que establecer límites no me había hecho perder a mi familia. Me había dado una familia más saludable, más real, más valiosa. Ahora, mientras cuento esta historia, han pasado casi 3 años desde aquel día, cuando cancelé la fiesta de compromiso de 3 millones de pesos. Tengo 75 años. Vivo cómodamente en mi departamento en Coyoacán, rodeado de pinturas que he creado, fotos de mi nieta y recuerdos tanto dulces como amargos. Veo a Daniela y Rodrigo cada 2 semanas. Cuido a María Elena los martes por la tarde mientras ellos trabajan. Les enseño español, le leo cuentos, le hablo de su abuela, y cuando esa pequeña niña de 2 años me dice «tata» y me abraza con sus bracitos pequeños, siento que tal vez todo el dolor valió la pena porque nos llevó a este lugar mejor. Rodrigo ahora gana 420,000 pesos al mes y fue promovido a director en su firma. Daniela tiene su propia empresa de planificación de eventos y gana aproximadamente 180,000 pesos mensuales. Viven modestamente comparado con antes, pero viven honestamente. Y cuando miro sus rostros ahora, veo algo que no vi durante esos 5 años terribles. Veo paz. A los 75 años, finalmente entiendo algo que debía haber aprendido hace décadas. La generosidad sin límites no es amor, es permitir comportamiento destructivo. El amor real a veces significa establecer límites duros, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Puedes amar a alguien y aún así decirle que no. Puedes ser generoso sin ser un cajero automático. Y puedes ser familia sin permitir el abuso. Estas son lecciones que María Elena trató de enseñarme, que la vida me obligó a aprender de la manera más dolorosa. Si estás viendo esto y enfrentas una situación similar, quiero que sepas esto. Establecer límites no te hace malo, te hace sabio. Decir no no te hace cruel, te hace consciente de tu propio valor. Y exigir respeto no te hace egoísta, te hace humano. Durante demasiado tiempo confundí ser necesitado con ser amado. Confundí dar dinero con dar amor. Confundí permitir abuso con mantener la paz. Y en el proceso, perdí mi dignidad, mi paz mental y casi pierdo mi relación con mi hija para siempre. Pero al final, al establecer límites firmes, al exigir respeto, al mostrar que las acciones tienen consecuencias, no solo me recuperé a mí mismo, sino que también le di a Daniela y Rodrigo el regalo más valioso, la oportunidad de crecer, de cambiar, de convertirse en mejores personas. La historia de cómo mi yerno me dijo que desapareciera podría haber terminado en tragedia, en una ruptura permanente de relaciones familiares, en amargura que durara el resto de mi vida. En cambio, se convirtió en la historia de cómo desaparecer temporalmente nos dio a todos nosotros el espacio para encontrar algo mucho mejor, una familia basada en respeto mutuo, trabajo honesto y amor real en lugar de dependencia financiera. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad de México o América Latina nos estás viendo? Nos encontramos en los comentarios. Si disfrutaste esta historia de transformación y redención familiar, puedes apoyarme enviando un super thanks.
para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Ya te agradezco muchísimo el apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. ¿Qué opinas del final? ¿Crees que hice lo correcto al cancelar la fiesta? ¿Te ha pasado algo similar en tu familia donde tuviste que establecer límites duros con personas que amas? ¿Cómo terminó tu situación? En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de corazón. Traigo mucho más en mi canal sobre familias, dinero y las lecciones difíciles que la vida nos enseña. No olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que cambiarán tu perspectiva sobre la familia y el dinero. Dale like a este video si crees que Roberto hizo lo correcto y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje sobre límites saludables. Recuerda, a veces el mayor acto de amor no es dar todo lo que piden, sino enseñar el valor de ganárselo. Las mejores familias no son las que nunca tienen problemas, son las que tienen el coraje de enfrentarlos, de establecer límites saludables y de crecer juntos a través del dolor. La próxima vez que alguien te trate como si tu único valor fuera lo que puedes darles financieramente, recuerda esta historia. Recuerda que tienes el derecho de exigir respeto. Recuerda que establecer límites no es egoísmo, es amor propio. Y recuerda que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Hasta la próxima historia, amigos. Y recuerda, tu bienestar también importa, tus sentimientos importan, tu dignidad importa. No permitas que nadie, ni siquiera familia, te haga olvidar eso.